Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 en punto de la sesión del viernes 7 de noviembre 2025. Como cada viernes, vamos a proceder en los próximos minutos a realizar nuestra habitual actualización desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, es decir, lectura del precio y lectura de los indicadores, tanto el del selectivo IBEX 35, en lo que al índice propiamente dicho se refiere, así como de todas y cada una de las compañías que forman parte a día de hoy del principal selectivo bursátil de referencia del mercado español. Todos los gráficos que veremos serán en gráfico semanal o con datos semanales para adquirir más perspectiva y contexto de cómo están impactando las últimas sesiones, los últimos días, en las respectivas estructuras de medio plazo en los activos que iremos analizando. Comenzamos como siempre con el selectivo IBEX 35, el cual tenemos en pantalla, insisto, con datos semanales que actualmente se encuentra cotizando ligeramente por encima de los 16.000 puntos y en términos semanales, es decir, comparando el precio actual respecto al cierre del pasado viernes, tenemos recortes ligeros del menos 0,17%. En lo que a la lectura del precio propiamente dicho se refiere, podemos ver cómo los máximos y mínimos son inferiores respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, por tanto estamos viendo inercia bajista, cierta reacción por parte de la oferta o por parte de las ventas. Una reacción que ha atacado durante la semana la viabilidad de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril 2025, así como ese gap o hueco alcista abierto la pasada semana, cota que proyectamos en los 15.861 puntos. A partir de esos niveles, tal y como podemos ver gracias a la amplia sombra inferior que nos ha dejado, o nos está dejando, mejor dicho, la presente vela semanal, parece que las compras, la demanda hace acto de presencia o reacciona desde esos niveles de soportes, permitiendo, digamos, evitar al menos de momento ese cierre semanal por debajo de estas referencias o por debajo de estos soportes. Si finalmente tenemos cierre semanal por debajo de esos 15.861 y por ende por debajo de la directriz creciente secundaria de medio plazo, estaríamos reforzando la idea de un techo en el corto plazo por parte del selectivo IBEX 35, un techo que entenderíamos es terciario de corto plazo, nada especialmente problemático en lo que a la estructura de medio y largo plazo se refiere, pero iríamos avanzando en algún tipo de consolidación o corrección que por otro lado la veríamos con muy buenos ojos porque tal y como venimos reiterando en los últimos informes de mercado correspondientes al selectivo IBEX 35 permitirían purgar lecturas tanto de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal como lecturas de complacencia en los niveles de volatilidad. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esos 15.861, seguiremos considerando que nada ha cambiado de manera importante en datos semanales y por ende seguiremos priorizando el alcance e incluso superación de ese objetivo mínimo de ascenso teórico con el que veníamos trabajando. Recordamos los 16.265 puntos, cota que obteníamos al proyectar la anchura de este proceso lateral o en rango terciario de corto plazo a partir del punto de ruptura que se generó en el tramo final del mes de septiembre 2025. Con este contexto, el selectivo IBEX 35, de momento sin grandes cambios y vigilando ese cierre semanal por debajo de los 15.861, procedemos a continuación y por orden alfabético a analizar todas y cada una de las compañías que tenemos dentro del selectivo de referencia bursátil en España. Comenzamos con Acciona, compañía que cotiza en los 197,6 euros por acción. En términos semanales estamos viendo avances del más 2,92%, es decir, desde el nivel de cotización actual en el momento de grabar el presente videoanálisis respecto al cierre que tuvimos el pasado viernes o al cierre de la vela semanal previa. En este contexto, el cuerpo es alcista, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, un MACD semanal que permanece con cortes ascendentes activos
y muy probablemente tendremos una vela semanal con repunte o mejoría en la actividad de contratación. De este modo vemos cómo se extiende en tiempo y forma ese proceso, esa inercia positiva, y en este contexto evidentemente no podemos actuar de otra manera que no sea seguir priorizando el registro de nuevos máximos anuales, porque de momento, más allá de lecturas de extrema sobrecompra, de extrema digamos, complacencia por parte de los participantes de mercado, el precio, que como siempre les indicamos es la variable primordial, la variable principal, no nos está demostrando lo contrario, y como el precio, principal variable, sigue desarrollando, extendiendo en tiempo y forma el proceso alcista, no llevamos la contraria tendencia, no llevamos la contraria a la evolución del precio y por ende seguimos considerando que lo más probable es seguir marcando nuevos máximos por encima de los 202,4 euros por acción, que son los actuales máximos anuales registrados o alcanzados durante la presente semana que está a punto de finalizar por parte de Acciona. En cuanto a Acciona Energías Renovables, cotizando en los 24,76 euros, en términos semanales hablamos de avances del más 3,77%, en un momento en el que la actividad de contratación está repuntando de manera muy significativa respecto a las semanas anteriores, incluso previendo mejoría respecto a esa semana que tuvimos a finales de septiembre, en la que tuvimos un repunte también muy importante en la actividad de contratación. Recordamos esta vela semanal que logró recuperar posiciones desde soportes importantes, superando directriz bajista, y tal y como podemos ver actualmente también esta vela logrando recuperar posiciones desde zonas de soportes como son los 23,66 y los 23,50 euros por acción. En este contexto nos aproximamos a los objetivos importantes como son los 25,24 y el objetivo más ambicioso e importante de cara al corto medio plazo, concretamente los máximos de julio 2025 que situamos o establecemos en los 25,64 euros por acción. Gracias a esta vela, a este fuerte repunte en la actividad de contratación, entendemos que es altamente probable que logre desarrollar cierres semanales por encima o próximos cierres semanales por encima de esos 25,64, movimiento que permitiría reactivar tanto en tiempo como en forma el proceso alcista secundario de medio plazo, cuyo próximo objetivo alcista estaría cerca, esa zona de techos que se proyectan desde los máximos de noviembre-diciembre del ejercicio 2023, máximos que situamos en los 27,58 euros por acción y que desde el punto de ruptura permitiría proyectar potenciales alcistas añadidos del más 7,49%. En cuanto a Acerinox, cotizando actualmente en torno a los 11,13 euros, en términos semanales hablamos de recortes del menos 0,45% y venimos de una semana, incluso mejor dicho la anterior vela semanal, con recortes fortísimos del menos 6,83%, vela envolvente bajista y rompiendo la directriz o perforando la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025. Actualmente, la presente vela semanal desarrolla máximos y mínimos decrecientes, así que entendemos que esa inercia bajista, ese pesimismo sigue vigente una semana más por parte de Acerinox, aunque lo positivo es que las caídas parece que intentan frenarse, buscar un suelo y lo hace a su vez en zonas que consideramos muy interesantes. Esas zonas de anteriores techos o resistencias que actualmente trabajan como potenciales zonas de suelos o de soportes, tal y como se indica la teoría de análisis chartista o de precios que de manera tradicional, ¿de acuerdo? En este contexto, esa zona de los 11,01 y de los 10,79 es una zona que debemos seguir vigilando de cara tanto al cierre de la presente semana como de cara a las próximas velas semanales. Evitar cierres semanales por debajo de esos 10,79 seguirá siendo un motivo de esperanza por parte de las compras que permita pues, mantener acotado los riesgos de mayores correcciones por parte del activo bajo estudio. Esa zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales soportes que hemos citado anteriormente, que a su vez
es aproximación al retroceso proporcional de Fibonacci del 38.2%, precisamente de toda esa estructura creciente previa iniciada desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, reforzamos ese área de potenciales soportes. Todo lo que no sea desarrollar, registrar cierres semanales por debajo de esos 10,79, tras la vela envolvente bajista de la pasada semana, debemos de verlo como algo positivo, porque querría decir, insistimos, que las compras intentan evitar extensiones bajistas o fuertemente bajistas iniciadas la pasada semana. Avanzamos con ACS, que cotiza en los 75,95 euros. En términos semanales hablamos de avances importantes del más 6,67%, registrando nuevos máximos anuales e históricos en los 76,35 euros por acción. Y como podemos observar, un gráfico de precios que sigue desarrollando nuevos máximos, realizando máximos y mínimos claramente crecientes. Un activo que gusta y de qué manera al mercado, prácticamente sin desarrollar ningún tipo de corrección importante en el precio. Y bueno, pues entendemos que lo más probable evidentemente es que continúe desarrollando, registrando nuevos máximos anuales por encima de los 76,35, que son los actuales máximos anuales históricos del activo bajo estudio. Mientras el precio no perfore a cierre de vela semanal tanto la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril como esa zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes, y concretamente quédense con los 69,35, seguiremos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo por parte de ACS permanecerán totalmente acotados, más allá de lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, lecturas que evidentemente sirven como alerta, como riesgo latente en el activo, pero de nuevo, como he comentado anteriormente, como comentamos reiteradamente en cada informe semanal del IBEX 35, el precio manda sobre cualquier otra variable, el precio marca nuevos máximos, repunte en la actividad de contratación, por tanto ACS sigue muy fuerte una semana más y por ende seguimos priorizando que continúe la fortaleza por parte del activo bajo estudio. Pasamos de un activo muy fuerte a uno que pues está con muchas más dudas, ¿no? Ahí hablamos de AENA, que cotiza en los 22,34 euros por acción. En términos semanales, recortes bastante importantes del menos 5,14%, desarrollando máximos y mínimos que son decrecientes o más bajos que los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, desarrollando un fuerte repunte en los niveles de volatilidad, profundizando el MACD semanal con sus señales de venta y muy probablemente tendremos un repunte en la actividad de contratación. Esto nos lleva a atacar de nuevo zonas de soportes importantes y recordamos, porque lo venimos recalcando desde hace ya varias semanas, incluso meses, los 22,54 y los 22,25 euros por acción. Un cierre semanal por debajo de esos 22,25, insisto, 22,25 para que no haya error a la hora de quedarse con la cota o la referencia técnica de interés, reforzaría, o una perforación por debajo de esa cota reforzaría la perforación a la que estamos asistiendo en estos momentos de la banda inferior del canal creciente que parte desde los mínimos de octubre 2023. Por tanto, hablamos de un canal creciente primario o de largo plazo porque ya vigente más de un año. En este contexto, insistimos, situación en la que vemos bastante debilidad en el corto plazo, muy atentos con ese 22,25, cierre semana por debajo de esa referencia, nos obligaría a atacar la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Por tanto, situación complicada y en la que además estaríamos hablando de una figura, una activación de una figura claramente de distribución o de implicaciones bajistas. Figura de hombro, cabeza, hombro, que como estamos viendo permitiría proyectar objetivos bajistas añadidos, pues aproximadamente desde el punto de ruptura generaría pues atacar esa zona de soportes intermedios en torno a los 19 euros por acción. Insisto, AENA, muy atentos porque la vela semanal está siendo muy importante de cara al corto y de cara al medio plazo. Continuamos con Amadeus, que cotiza en los 67,36 euros en términos semanales, ligera recuperación del más
una recuperación interesante del más 1,57% en términos relativos o porcentuales y más interesante todavía desde el punto de vista de análisis chartista o lectura de precios, que es lo que verdaderamente nos importa. Aparece una amplia sombra inferior en relación al rango de la vela semanal y lo hace marcando un mínimo en la zona de soportes que también veníamos vigilando desde hace bastantes semanas. Concretamente recordamos los 65,57 y los 64,76 euros por acción. Una recuperación, un punto de inflexión en favor de la demanda o de las compras que se va a encontrar respaldado por un repunte en la actividad de contratación y que va a permitir al menos tomar un poquito de aire de cara a las próximas sesiones / semanas. Esta recuperación es una declaración de intenciones por parte de las compras, pero esa declaración de intenciones tiene que ser firmada, tiene que llevarse a cabo de manera contundente y para ello requerimos posteriormente cierres semanales en próximas velas por encima de estos máximos relativos, por encima de esos 69,30 euros por acción, que en el caso de producirse podríamos valorar la idea del desarrollo de una vela, mejor dicho, una formación de acumulación o de implicaciones positivas en forma de suelo 1 y de suelo 2. Pero insistimos, de momento una declaración de intenciones muy importante por parte de Amadeus, pero el punto clave serán los 69,30 tanto en la presente vela semanal como en siguientes velas semanales. Avanzamos con ArcelorMittal, que cotiza en los 33,70. En términos semanales hablamos de avances del más 1,6%, una vela en la que el mínimo se desarrolla en la zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, concretamente esa anterior resistencia al soporte de los 31,92. El MACD permanece con cortes ascendentes, repunte en la actividad de contratación y el precio sigue por encima de soportes importantes, destacando la directriz creciente que parte desde los mínimos, como podemos ver, del pasado mes de abril 2025. Por tanto, entendemos que nada ha cambiado, seguimos en un tono positivo y considerando que lo más probable por parte de ArcelorMittal es lograr alcanzar, atacar e incluso superar sus actuales máximos anuales, concretamente los 35,51 euros por acción, mientras no comencemos a ver cierres semanales por debajo de esos 31,92 y por debajo de la directriz creciente que hemos citado anteriormente. Bankinter, que cotiza en los 13,38, en términos semanales avances del más 2,37%, logrando atacar los máximos de hace dos velas semanales, concretamente la cota de los 13,40, siendo un cierre semanal por encima de esa referencia, una oportunidad para allanar el camino un poco más hasta alcanzar los máximos anuales, los 13,955, contexto que seguimos priorizando a la luz de un activo que presenta una clara estructura de máximos mínimos crecientes, una estructura fuertemente anclada en favor de la compra o en favor del lado de la demanda, y por ende, mientras el precio no desarrolle cierres semanales por debajo de estos últimos soportes, concretamente los 12,425 y la cota destacada de los 12,28, insistimos que no tendremos argumentos, justificaciones que nos hagan pensar en la reactivación de un proceso correctivo. De hecho, el estancamiento al que estamos asistiendo desde hace ya varias semanas es un estancamiento que permite activar cortes descendentes por parte del MACD semanal y purgar también, al menos parcialmente, lecturas de extrema sobrecompra, una corrección, una consolidación que clasificamos dentro de una estructura, tal y como pueden ver, como se suele decir, un gráfico vale más que 1000 palabras, un activo que gusta mucho al mercado desde hace ya mucho tiempo, muchos trimestres, incluso años, y por ende estas correcciones no alteran o quedan realmente lejos de suponer una alteración o una amenaza a la viabilidad de esta estructura fuertemente alcista de Bankinter. Avanzamos con CaixaBank, que cotiza en los 9,148. En términos semanales hablamos de avances del más 1,76%, fortísimo repunte también en la actividad de contratación, marcando nuevos máximos anuales, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y estos nuevos máximos nos permiten actualizar la directriz creciente secundaria de medio plazo que parten desde los mínimos de abril 2025. Un cierre semanal por encima de los 9,114 euros por acción, insistimos, pues permitiría reactivar en tiempo y forma el proceso alcista de fondo. Incluso podríamos
proyectar la anchura de este proceso lateral o en rango a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de ascenso teórico que aproximadamente nos podrían llevar a la zona, insisto, como aproximación de los 10,10 euros por acción, lo cual desde los niveles actuales presentaría potenciales alcistas del más 10,42%. Continuamos con Celnex, que cotiza en los 26,58. En términos semanales hablamos de recortes del menos 1,66%, a los cuales debemos añadir la caída de la pasada semana del menos 8,68%. Vela semanal anterior que perforó los 28,37 y los 27,86 y de este modo habilitamos un escenario fuertemente bajista a medio plazo del activo bajo estudio. Objetivos que podrían alcanzar los 21,64, habilitando potenciales bajistas desde los niveles actuales aproximadamente del menos 18,5%. Próxima parada serían el objetivo o el mínimo que proyectamos desde octubre 2023, concretamente los 25,92, cota que de los niveles actuales se proyectan con potenciales bajistas añadidos del menos 2,52%. No sería extraño asistir a algún tipo de rebote a partir de esos niveles de soporte, aunque un rebote que seguiríamos clasificando dentro de una estructura bajista recientemente reforzada y por ende un rebote que a priori no tendría interés o al menos no generaría o veríamos de manera muy defensiva, puesto que, insistimos, venimos de una ruptura de soportes realmente importantes. En cuanto a Colonial, que cotiza en los 5,43, en términos semanales hablamos de recortes del menos 1%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, reforzando el reciente movimiento o ese punto de inflexión que veníamos alertando en las últimas semanas, concretamente la incapacidad por parte de la demanda o por parte de las compras de resolver al alza anteriores techos, luego soportes y de nuevo zonas de techos o resistencias de los 5,66, 1, 5,59. Bien, pues vemos como el precio se gira y amenaza la viabilidad de soportes intermedios, los cuales identificamos en torno a los 5,375 y los 5,335. Cierres semanales por debajo de estas referencias habilitarían para actualizar directriz bajista y actualizar próximos objetivos también bajistas, el cual estaría más o menos en este gap o hueco al alza que podríamos identificar en torno a los 5,119 y los 5,024 euros por acción. Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 14,31, en términos semanales avances del más 3,96% y recuperando, contraatacando y de qué manera las compras durante la presente semana tras las caídas de la pasada semana del menos 2,86%. Tenemos ese MACD semanal recientemente activo, activando cortes ascendentes. Muy probablemente también tendremos recuperación o repunte en la actividad de contratación y el precio de nuevo atacando niveles de techos o resistencias realmente importantes. Esas zonas de techos comprendida o proyectada en torno a los 14,38 y los 14,20 euros por acción. Y es que fíjense, de nuevo adquirimos perspectiva y de aquí la importancia de estos informes en términos semanales. Un cierre semanal por encima de esos 14,38, si aplicamos la teoría de análisis chartista, nos permitiría proyectar la anchura de este proceso lateral primario o de largo plazo, obteniendo un objetivo mínimo de ascenso teórico también para el largo plazo en los 18,64 euros por acción. Por el camino, evidentemente, también tendríamos resistencias importantes, recalcando los máximos de mayo 2022 que situamos en los 15,79, pero aún así estaríamos habilitando nuevos potenciales alcistas casi del 10% para alcanzar esos máximos de mayo 2022. Semana muy importante, seguimos priorizando la superación de la parte alta del rango primario o de largo plazo por parte de Enagas. Avanzamos con Endesa, que cotiza en los 31,88. En términos semanales hablamos de avances del más 2,54%. Como pueden ver, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. El MACD semanal que adquiere más diferencia entre el MACD y su señal
y por ende entendemos que la situación sigue siendo de extensión de mantenimiento de la inercia alcista por parte de las compras. En este contexto, insistimos, no tenemos absolutamente nada con lo que trabajar algún tipo de inicio de corrección o de descanso. Por tanto, seguimos considerando que lo más probable es que Endesa establezca en próximas semanas cotizaciones por encima de los máximos de los 32 euros por acción. Avanzamos con Ferrovial, compañía que se encuentra cotizando en torno a los 54,74. En términos semanales hablamos de avances del más 2,89%, un avance que de momento no lo consideramos de especial impacto, ya que hablamos de una vela inside bar, una vela interior, si hacemos la traducción literal al castellano. Y con vela interior, con esa inside bar, nos referimos a que el máximo es inferior al máximo anterior y el mínimo es superior al mínimo anterior. Por tanto, el rango de la presente vela semanal está dentro, entre comillas, de los límites registrados la anterior vela semanal, cuyo máximo se proyecta en los 56,08 y cuyo mínimo se proyecta en los 52,56. Por tanto, semana de transición por parte de Ferrovial, algo que tampoco vemos como algo negativo ni mucho menos, puesto que la estructura sigue siendo fuertemente creciente. Mientras no asistamos a cierres semanales por debajo de esos 52,56 y por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, la cual parte desde los mínimos de abril 2025, que es esta directriz de aquí, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo también permanecen acotados por parte de Ferrovial. Continuamos con Fluidra, que cotiza en los 23 euros por acción, semana nefasta para la compañía en términos relativos, caídas del menos 8,44% en estos momentos, aunque la vela es una inside bar, vela interior. Fíjense, pese al repunte o al amplio rango que ha generado esta vela semanal, es un rango inferior o que está dentro de los límites de la pasada vela semanal, cuyo máximo se registra en los 25,86 y cuyo mínimo se identifica en los 22,62 euros por acción. El precio perfora o podría perforar con alta probabilidad la zona de soportes intermedia, perfectamente proyectada en torno a los 24,06, 23,82 y amenaza con perforar la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025. Mientras el precio a su vez genera máximos ascendentes, los máximos del MACD semanal son totalmente decrecientes. Activa cortes descendentes, repunte importante los niveles de volatilidad. Mucho cuidado porque en próximas semanas o el ataque, o mejor dicho incluso, la amenaza a la viabilidad de soportes importantes está al alza por parte del activo bajo estudio, por parte de Fluidra. Cierres semanales por debajo de la directriz creciente y por debajo de esos 22,62, incluso podríamos y deberíamos añadir el último mínimo creciente de los 22,24, son soportes que no debe perder a cierre de vela semanal para evitar un cambio de sentimiento importante de cara al corto medio plazo en el activo. Grifols, que cotiza en los 10,375, en términos semanales hablamos de recortes bastante importantes, del menos 7,65% en términos relativos o porcentuales, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, perforando los mínimos de hace 2 semanas y por tanto marcando un nuevo mínimo en todo este proceso correctivo, en el que podemos identificar claramente todo este proceso dominado por las ventas desde los máximos de julio 2025. Hablamos de este proceso de máximos y de mínimos decrecientes, una corrección que alcanza el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci de toda la estructura alcista anterior, la que parte desde los mínimos de abril 2025. A partir de esta zona de soportes, dado que el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci es, teóricamente hablando, un nivel de potencial soporte, de potencial reacción por parte de las compras,
permitiría algún tipo de recuperación que de momento seguiríamos siendo cautos a la hora de valorar, puesto que la estructura, insistimos, pues gana tracción y lo estamos viendo con repuntes en la actividad de contratación. Estamos viendo como el MACD aumenta la diferencia respecto a su señal o su trigger y estamos viendo como la volatilidad también está aumentando. Así que la probabilidad de asistir a perforaciones por debajo del 50% del retroceso proporcional de Fibonacci es un escenario que no deberíamos obviar ni muchísimo menos y lo cual nos habilitaría para extender correcciones a la siguiente zona de soportes importantes, los 9,96 y los 9,752 euros por acción, así que semana realmente negativa por parte de Grifols. De una semana negativa a una semana muy positiva por parte de Iberdrola, que sigue avanzando posiciones. En términos semanales, avances del más 0,63% y cotizando en los 17,675 euros por acción. Un activo que vuelve a marcar nuevos máximos anuales en los 17,93 y en este contexto pues seguimos considerando que lo más probable es que en próximas semanas siga superando, registrando nuevos máximos anuales por encima de los 17,93. No olvidamos que tenemos como objetivo alcanzar la parte alta del canal creciente primario o de largo plazo que parte desde los máximos de diciembre 2023. Continuamos con Inditex, que cotiza en los 47,62. En términos semanales hablamos de recortes del menos 0,58%, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos de la pasada semana. En este contexto evitó una vela envolvente bajista al cierre de la pasada semana. De momento está evitando cerrar este gap o hueco alcista de los 47,46 y está encontrando apoyo en la zona de anteriores techos, ahora soportes, más o menos los 46,10 y los 45,84. Repunte en la actividad de contratación. Vamos a ver porque realmente está muy interesante. Hay una batalla muy bonita ahora actualmente en Inditex en lo que al muy corto plazo se refiere. Cierres semanales por encima de esos 47,46, es decir, que evite cerrar el gap hueco alcista en términos semanales, seguiría manteniendo vivo la esperanza de las compras en el muy corto plazo de cara a desarrollar ataques e incluso superaciones a los actuales máximos de los 49,46 y con actuales máximos me refiero de este proceso, de esta estructura de máximos y mínimos crecientes, la cual parte desde los mínimos alcanzados en el mes de agosto 2025. Continuamos con Indra, que cotiza en los 47,66. En términos semanales, recortes del menos 0,63%, aunque los máximos y mínimos logran ser ascendentes respecto a los máximos y mínimos de la anterior semana. Realmente no tenemos grandes cambios importantes a destacar. Lo que más llama la atención, como pueden ver, son las amplias sombras superiores que nos están dejando las últimas velas semanales, incluso esta vela semanal con un cuerpo bajista. Esa sensación de techo va en aumento en el muy corto plazo, pero insistimos, más allá de esa sensación de estas primeras lecturas que estamos viendo en el muy corto plazo, recuerden, estamos hablando de las últimas 2 velas semanales contando la presente, de momento ni siquiera perfora soportes importantes, ni siquiera cierra el primer gap hueco alcista, por tanto soporte de los 46 euros por acción. No podemos o no tenemos datos sólidos, argumentos objetivos y sólidos con los que trabajar el desarrollo o cómo ese agotamiento alcista podría estar ganando tracción. De momento, insistimos, son señales que debemos de vigilar, pero que el precio no altera ni muchísimo menos esa estructura de máximos y mínimos crecientes, la cual debemos de seguir priorizando y mientras no tengamos cierres semanales al menos por debajo de los 46, seguiremos considerando que lo más probable es que logre establecerse por encima de los 51,25, que son los máximos anuales registrados en la presente semana. IAG, que cotiza en los 4,349 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes del menos 8,69%. Fortísimos recortes en términos relativos, en términos porcentuales, que además, si tenemos un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, algo que parece altamente probable al calor de los datos que estamos actualmente analizando, es decir, por debajo de los 4,715, hablaríamos de una vela envolvente bajista en zona de techos o resistencias que vienen desarrollándose desde hace aproximadamente un mes, repunte los niveles de volatilidad, cortes descendentes activos en el MACD diario,
semanal y repunte en la actividad de contratación. Todo esto iría en línea en un techo de cara a un techo de corto plazo que permite atacar, primero, anular este objetivo alcista de los 5,074 y en segundo lugar atacar la zona de soportes de los 4,196 cuya perforación también a cierre semanal pues ganaría tracción el proceso correctivo y ese cambio de sentimiento en favor de las ventas o de la oferta de cara al corto plazo. Una corrección que de momento no alteraría o que seguiría siendo totalmente proporcional en tiempo y forma si la comparamos o la contextualizamos con el proceso alcista generado desde los mínimos de abril 2025. Avanzamos con Laboratorio Robi, que cotiza en los 54,60. En términos semanales hablamos de recortes también muy importantes del menos 10,64%, situándose, insisto, en esos 54,60. Fuerte repunte en los niveles de volatilidad, fuerte repunte en la actividad de contratación y tal y como podemos ver, la zona de techos o resistencias, esa confluencia que veníamos destacando desde hace ya muchas semanas, ha funcionado y de qué manera. Un cierre semanal por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril 2025 y recordamos referencia que actuaba como la banda inferior de un claro canal creciente, pues evidentemente nos obligaría a dejar atrás ese canal y a proyectar la anchura del mismo a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de retrocesos teóricos de cara al corto plazo, de cara a las próximas semanas, rumbo a los 49,60, lo cual querría decir que desde los niveles actuales presentaría potenciales bajistas añadidos del entorno del menos 9,16% aproximadamente. Objetivo o digamos paso intermedio, los mínimos de la vela martillo de la vela semanal del 4 de agosto, la cual proyectamos esos mínimos a partir de los 51,65 euros por acción semana, por tanto, muy negativa en términos relativos y en el impacto de su curva de precios del activo bajo estudio. Logista, que cotiza en los 29,12, en términos semanales avances del más 0,69% y de nuevo, una semana más, nos vemos obligados a plantear que Logista no nos deja un entorno muy claro, ¿no? De hecho, fíjense, la actual vela semanal, amplísimo rango, el cuerpo es pequeño, el cuerpo aparece en la mitad del rango y por algo decimos que Logista nos deja un entorno de neutralidad o de cierta incertidumbre, entre comillas, puesto que no es que lo veamos mal, porque el activo está logrando mantener posiciones, la pendiente, su media móvil simple de 30 semanas es ascendente, pero tampoco lo vemos con una alegría, con un sentimiento fuerte por parte de las compras para lograr desarrollar ataques a techos o resistencias importantes, ¿no? De hecho, lo estamos viendo en la presente vela semanal con esa amplia sombra superior. De este modo, estamos obligados una semana más a mantenernos a la espera de más información que nos permita identificar si finalmente las compras logran dar ese golpe en la mesa y desarrollar cierres semanales por encima de los 29,44 y encima de los máximos de esta semana de los 29,84 euros por acción. Los niveles de techos, los niveles de resistencia van aumentando, van acumulándose en el corto plazo, insistimos, a colación o por la incapacidad de las compras de dar, insistimos, pues ese golpe sobre la mesa. Así que realmente poco más que comentar o que añadir en relación al Logista. Lo positivo es que, insistimos, el momento no es negativo, el momento sigue siendo al alza, sigue siendo positivo, el precio permanece por encima de soportes importantes, sobre todo destacamos los 27,96, 27,88 y por ende, pues mientras estos argumentos permanezcan activos, permanezcan vigentes, entendemos que las compras siguen teniendo argumentos para buscar ese golpe sobre la mesa que venimos resaltando de la necesidad de darlo desde hace ya bastantes semanas. Continuamos con Mapfre, que cotiza en los 3,93. En términos semanales hablamos de avances del más 2,56%. Sin embargo, son avances que tampoco nos dicen mucho. Un avance que se desarrolla mediante una vela inside bar, una vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior y por tanto seguimos o cotizamos dentro de los precios cotizados durante la pasada vela semanal. Máximo en los 4,09, mínimo en los 3,83
82,4 euros por acción. Por tanto, semana de transición, sin grandes cambios, mantenemos un contexto que de medio largo plazo sigue siendo fuertemente anclado en favor de las compras. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de los 3,82,4, seguiremos manteniendo los riesgos de corrección al muy corto plazo totalmente acotados. Merlin Properties, que cotiza en los 13,36, en términos semanales, recortes del menos 1,11%, tras una vela envolvente bajista la pasada vela semanal, aunque es una vela, la presente vela semanal, es una vela inside bar, una vela interior. Por tanto, insistimos, pues tampoco mucho impacto, aunque con esa vela envolvente bajista la pasada semana y con la perforación muy probablemente a cierre de vela semanal por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, la que parte desde los mínimos de abril, y con un muy más que probable corte descendente por parte del MACD semanal, cuyas lecturas parten de zonas de extrema sobrecompra, de momento no es un movimiento que desarrolle o que no implique una reacción importante por parte de la oferta o de las ventas, pero sí que estamos viendo argumentos ya más interesantes de que al menos se podría estar formando un techo terciario o de corto plazo que pudiera atacar soportes intermedios, los 12,58 y los 12,29. Aun en el caso de perforar soportes y alcanzar los niveles intermedios citados, si adquirimos perspectiva podemos ver cómo una estructura alcista de medio y largo plazo es totalmente capaz de amortiguar estos recortes. Es decir, tampoco pensemos que porque tengamos correcciones terciarias o de corto plazo de cara a las próximas velas semanales, el activo esté en dificultades o esté bajo una amenaza real de cambio de sentimiento. No, serían correcciones que de momento seguiríamos clasificando dentro de claras estructuras crecientes primarias o de largo plazo. Naturgy, que cotiza en los 27,28 en términos semanales, hablamos de avances del más 6,23% con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y atacando directamente zonas de resistencias importantes. Recuerden los 27,26 y los 27,01 euros por acción, con un MACD semanal que atisba próximos cortes ascendentes. Cierres semanales por encima de los 27,26 habilitaría para reactivar en tiempo y forma el proceso alcista de fondo. De hecho, incluso podríamos proyectar la anchura de este proceso lateral o de consolidación a partir del punto de ruptura, generando próximos objetivos alcistas con un objetivo mínimo de ascenso teórico que ubicaríamos en torno a los 29,80, lo cual querría decir que desde el punto de ruptura presentaría potenciales alcistas añadidos del más 9,46%. Avanzamos con Puig, que cotiza en los 14,20 en términos semanales, de nuevo recortes del menos 4,63%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, por tanto podríamos ver cómo ese intento de mantener vivo el rebote de las últimas semanas está vigente, pero no lo va a tener fácil. Lo venimos comentando que es una estructura fuertemente bajista desde que salió a bolsa recientemente, y hasta que no veamos como mínimo cierres semanales por encima de la directriz bajista que tenemos identificada en gráfico semanal adjunto, no tenemos nada con lo que trabajar una reacción que empiece a ser mínimamente interesante, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues vamos a seguir vigilando la necesidad de superar a cierre semanal esa directriz. Rebella, que cotiza en los 15,33 con recortes en términos semanales del menos 1,79% y abriendo en términos semanales con este gap hueco bajista del menos 0,7%. Bueno, pues como podemos observar, la tendencia al goteo bajista permanece vigente y nos aproximamos a soportes importantes que parten desde los mínimos de julio 2024. Hablamos, por tanto, de soportes horizontales primarios o de largo plazo perfectamente proyectados, identificados en torno a los 15,23 y los 15,12 euros por acción. Esos niveles ya están siendo amenazados en un contexto de fuerte repunte en los niveles de volatilidad, un MACD en terreno negativo y una actividad de contratación que muy probablemente comience ya a superar las velas, las semanas anteriores. Soportes cuya perforación nos obligaría a seguir actualizando próximos objetivos bajistas
en un contexto en el que la pendiente, su media móvil simple de 30 semanas, identificada en color rojo, como pueden ver, adquiere ya ese tono bajista, esa pendiente negativa. La probabilidad de romper, perforar a cierres semanales sus 15,12 va en aumento y sería una muy mala señal para el activo bajo estudio. En cuanto a la petrolera Repsol, cotizando los 16,53, en términos semanales hablamos de avances del más 4,13%, registrando nuevos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, un MACD semanal que sigue aumentando el margen entre el MACD y su señal, y tenemos como el activo sigue marcando nuevos máximos de cara a alcanzar o aproximarse a ese objetivo mínimo de ascenso teórico con el que venimos trabajando, los 17,62, cota que es ese objetivo mínimo que se proyecta tras el último proceso de consolidación de corto plazo que nos dejó el activo bajo estudio. Lo más probable de cara a las próximas semanas sigue siendo marcar nuevos máximos anuales por encima de los máximos de la presente vela, concretamente los 16,63. Continuamos con SACIR, que cotiza en los 3,728, en términos semanales, recortes del menos 2,31%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, alcanzando directamente la viabilidad de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, la que parte desde los mínimos de abril 2025. De momento es una corrección que no altera de manera significativa su estructura creciente de fondo, aunque debemos de vigilar cierres semanales por debajo de esta directriz, puesto que se acumularía muy probablemente con un nuevo corte descendente por parte del MACD semanal, divergencias bajistas y un contexto de recuperación o de repunte en los niveles de volatilidad, lo cual estarían siendo argumentos sólidos y totalmente objetivos de algún tipo de techo terciario o de corto plazo por parte de SACIR. Un techo, insistimos, que sería totalmente proporcional en tiempo y forma a todo lo que hemos subido desde los mínimos de abril, en ese proceso alcista que desde el punto mínimo al punto máximo le ha permitido anotarse un más 58,99%. Por tanto, serían correcciones totalmente necesarias e incluso saludables que le permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en términos de momento semanal. Continuamos con Banco Santander, que cotiza en los 8,90 euros por acción. En términos semanales hablamos de avances del más 0,84%, con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Un MACD semanal que, pese a lecturas de extrema sobrecompra, atisba próximos cortes ascendentes y por ende seguimos considerando que lo más probable es dar continuidad a la inercia alcista, es decir, registrar los máximos anuales por encima de los 9,002 euros por acción, que es el máximo registrado en la presente semana y por ende su actual máximo anual. En cuanto a Solaria, que cotiza en los 15,635, en términos semanales, avances del más 4,27% en estos momentos y tal y como podemos ver, altamente probable tener esa vela con envolvente alcista si logra terminar la semana por encima de la apertura de la anterior vela semanal, concretamente más o menos por encima de esos 15 euros por acción, en un contexto en el que el volumen vuelve a recuperar posiciones y atacamos directamente la resistencia que proyectamos desde la directriz bajista que parte desde los máximos de diciembre 2020, enero 2021. El ataque a resistencias, la superación de resistencias es un contexto que seguimos priorizando, puesto que el precio, insistimos, sigue marcando los máximos anuales, en esta ocasión en los 15,92 euros por acción. En este contexto, mientras no veamos una perforación, un cierre semanal por debajo de esta zona de anteriores techos, ahora soportes, concretamente por debajo de los 14,315, no tendremos nada con lo que trabajar, algún tipo de reacción o punto de inflexión en favor de la oferta o en favor de las ventas. En cuanto a Telefónica, lo pueden ver datos semanales, cotizando los 3,594, recortes del menos 18,10%. Recortes que derivan en un repunte fortísimo en los niveles de volatilidad, el MACD semanal se desploma en terreno negativo y el repunte de la actividad de contratación, ventas masivas en el activo tras la publicación de sus resultados trimestrales y el recorte en el 50% de su dividendo. Bueno, pues esto el mercado nos ha tomado bien y finalmente esa figura de hombro-cabeza-hombro que atacó pero no anuló en términos semanales termina por cumplirse
y de qué manera también, ¿no? Y es que perfora la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de octubre 2022 y alcanza soportes como los 3,711 y los 3,638, siendo un cierre semanal por debajo de esos 3,638 la oportunidad de las ventas para atacar la siguiente zona de mínimos o de soportes, los 3,465 euros por acción. Por tanto, situación realmente complicada. Por tanto, un activo que a día de hoy a corto plazo deberíamos de evitar tener en cartera tras el fortísimo deterioro técnico que ha demostrado durante la presente semana. Y terminamos con Unicaja, la cual cotiza en los 2,448, situándose con avances en términos semanales del más 4,62%. Tendremos muy probablemente repuntes en la actividad de contratación y marcando nuevos máximos anuales, concretamente en los 2,58 euros por acción. Vemos una reactivación, una extensión tanto en tiempo como en forma del proceso alcista y por ende nos llevamos la contraria a la tendencia, al movimiento dominante del mercado, que en este caso es claramente alcista. En este contexto seguimos considerando que lo más probable de cara a las próximas velas semanales es el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 2,58, mientras no veamos pues las señales habituales, es decir, un cierre semanal por debajo de la directriz de medio plazo y por otro lado la perforación a cierre de vela semanal por debajo del último mínimo creciente, que en este caso queda perfectamente identificado en los 2,218. Mientras esto no suceda, insistimos, no tendremos ningún tipo de argumento sólido objetivo con el que trabajar algún tipo de consolidación terciaria o de corto plazo, la cual seguiríamos clasificando, en el caso de producirse, dentro de una clara estructura secundaria alcista, incluso estructura primaria también alcista. Como siempre, un placer para mí compartir este tiempo con todos ustedes. Espero que este repaso exhaustivo del IBEX 35 que hacemos semanalmente les sirva de ayuda, les aporte valor añadido y nos vemos el próximo viernes con más actualización tanto del índice propiamente dicho de referencia en España, IBEX 35, como de todas y cada una de las compañías que forman parte del mismo índice. Muchas gracias por su tiempo y que pasen un gran fin de semana. Saludos.